Nityananda, mis queridos amigos, voy a compartirles una vivencia que tuve hace 15 minutos. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, en una parte bastante comercial y bastante movida, donde hay mucha gente, mucho comercio, me puse a reflexionar en lo que pasa en el mundo entero, en cómo vive el ser humano, ¿no? Y entonces me di cuenta o tomé conciencia más bien, de que la inmensa mayoría de las personas están movidas por pasiones bajas. Sus acciones y su vida en general está basada en eso, en lo pasional, pero no son pasiones elevadas, son pasiones de muy baja calidad, bastante densas. Igualmente, la inmensa mayoría viven para tener lo básico, para tener con qué pagar un arriendo, para el alimento, para la ropa y un poco de diversión y la educación de los hijos. O sea, su vida gira en torno a eso. Su lucha, sus desvelos, sus sueños están basados en eso, en lo básico. También hay que decir que todo el mundo vive esclavizado de la comida. Vivimos para comer. No comemos para vivir, sino que vivimos para comer. Como en Juan Salvador Gaviota, las gaviotas de bajo vuelo se ocupaban solo de buscar la pitanza, el alimento, y esa era toda su preocupación. Y el alimento nos esclaviza, el alimento, nos volvemos esclavos de la alimentación porque simplemente el cuerpo nos la pide y eso se vuelve un ciclo. Consumimos, quemamos esa energía y el cuerpo nos pide más y cada vez la costumbre está más arraigada y la necesidad es más imperiosa, etcétera, etcétera. Vivimos para comer. La mayoría de las personas se mueven dentro del tiempo lineal. ¿Qué significa esto? Estamos esclavos del reloj, de los horarios. A tal hora esto, a tal hora aquello, y sentimos el tiempo de una manera pesada, de una manera lenta, de una manera dolorosa. El tiempo vertical, en cambio, es el aquí, el ahora, el ya. En la percepción del tiempo vertical no se experimenta realmente como tal la dureza del tiempo, sino que es como si todo se estuviera dando en el mismo momento. Hay que decir también que se vive la sexualidad de una manera instintiva, simplemente como animalitos que se unen y se buscan para reproducirse o para tener sexo, simplemente. Pero en la inmensa mayoría de los casos no hay un sentido trascendental. No interpretamos la sexualidad como algo trascendente, como algo divino, como algo sagrado, como algo poderoso que puede incluso sanarnos, curarnos de muchas dolencias. La inmensa mayoría de esas personas que se mueven por la calle, y mucho cuidado porque de pronto podemos caer ahí en ese grupo en algún momento, viven con miedo. Se experimenta la vida con miedo a la muerte, con miedo a la vida, porque mucha gente le da miedo vivir intensamente, pero también le da miedo morir. Se le tiene miedo a Dios, se le tiene miedo a los demás. Dios es entendido como un juez castigador, como alguien que está ahí para juzgarnos. Y los demás nos preocupan mucho porque el que dirán casi que moldea nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras. Se le teme a la pobreza y se le teme también a la riqueza. A veces la mera idea de pensar en tener mucha riqueza nos espanta, nos aterra. Pero también nos aterra el pensar de que carecemos de lo básico. Se vive bajo patrones. Hay esa inmensidad, ese hervidero de personas que van por la calle, que están en sus negocios, que están tomándose un refresco, que sí, casi todos encajan en algún patrón, y no son muchos, patrones de conducta. O sea, es como si estuviéramos cortados por la misma tijera, diría mi madre, ella usaba mucho esa expresión, cortaditos por la misma tijera. Nos comportamos prácticamente igual. Por lo tanto, somos predecibles. Ya se sabe cómo va a responder y cómo va a actuar X persona, porque encaja en tal patrón. Y repito, esos patrones son pocos, no es que sean muchos. La inmensa mayoría de las personas profesan una religión basada en el miedo y en la culpa. El miedo mueve
a la gente a buscar a Dios, a orar, a aplicar o a tratar de aplicar las enseñanzas religiosas, las enseñanzas del pastor, del sacerdote. Y la culpa no nos deja tener tranquilidad porque desde niños nos imbuyeron esa idea de que somos culpables, de que prácticamente desde comienzos de la humanidad tenemos la culpa del pecado original y somos pecadores en general, y entonces experimentamos un sentimiento de poquedad, un sentimiento de empequeñecimiento por ser culpables. La inmensa mayoría de los seres humanos viven en la superficie. Rara vez bucean en las profundidades de lo trascendental, de lo espiritual. Simplemente ahí, con lo que se ve, con lo que se percibe, con lo que se cree que es, con lo que nos han dicho que es lo correcto y que es lo bueno y que es lo deseable. Vivimos aceptando la enfermedad como algo normal, como si estar enfermo fuera bien, como si eso fuera normal, como si fuera la condición deseable para todos, cuando la enfermedad es una normalidad. La enfermedad no tenemos por qué aceptar la enfermedad. Si usted tiene una enfermedad y la aceptó, ya está en el error, porque usted no tiene por qué estar enfermo. Su condición natural es la salud y el gozo de vivir, ¿sí? Es más, se vive esta vida como si fuera la única, como si no fuéramos a vivir más. Y entonces hay desesperanza y hay desespero por vivir intensamente, pero el mismo desespero no nos deja vivir con intensidad. Entonces, cuando deberíamos de estar disfrutando la vida con intensidad, estamos preocupados por experimentar esa misma sensación de intensidad, pero no llegamos a sentirla como tal y vivimos una vida aburrida, una vida monótona, ¿sí? Se vive bajo intereses personales. Casi nunca se piensa de una forma altruista. El amor por la humanidad, el amor por todos, el amor por la naturaleza, por todo lo que nos rodea, es muy escaso, es un sentimiento que huye de la inmensa mayoría de esa gente que va por la calle. Se es masa, simplemente, y se vive en la mente colmena. Se es masa, o sea, nos comportamos todos como un enjambre de abejas que todas actúan de la misma manera, como si fueran un solo ser. Y piensan y sienten vivos precisamente por esa mente colmena. No se tiene una mente propia, sino que estamos sumados ahí a la. Entonces, esa es la realidad de la inmensa mayoría de los seres humanos, que somos como granos de arena en la playa, ¿no? Miles y miles y miles de personas viviendo este tipo de vidas insignificantes, este conjunto de pequeñas historias intrascendentes y muy parecidas la una a la otra. Y amigo, estas reflexiones son para uno vivir mejor. Este canal es Salud, Dinero y Amor. Esto es Despertar para Valientes. Yo soy Shana Chiván. Lo invito a compartir esta pequeña reflexión y a profundizar un poco más en su vida, darle un sentido más trascendental, a buscar, a bucear dentro de usted mismo para vivir mejor.